En este nuevo vídeo os traigo unos auriculares muy interesantes y muy pro. Concretamente estos que tengo aquí, los Melomanía 1, unos auriculares de Cambridge Audio que prometen una calidad superior a los demás que he traído aquí en el canal. Así que nada, si queréis conocer cómo son estos auriculares, no os perdáis el vídeo. Bueno, pues ahora que habéis visto el unboxing, como siempre, os voy a comentar cómo son estos Melomanía 1 y vamos a ver los pros y los contras que tiene. Lo primero, nada más sacarlos de la caja, nos encontramos el muy buen diseño que tienen. Parecen unos taponcitos de estos de los oídos, muy discretos, unos auriculares in-ear, que además se ajustan muy bien a nuestros oídos y son súper ligeros, concretamente 4,6 gramos de peso. Unos auriculares que los tenemos en dos colores, en negro y una especie de blanco así un poquito marfil, y son bastante cómodos en los oídos. Yo lo llevo ya un tiempo probando y no molestan para nada. Además, como tienen esta forma que os comentaba de tapón de oído, son bastante discretos y prácticamente no se nota que los llevamos puestos. Nos incluyen en esta ocasión 4 gomas de tamaños diferentes, cosa que es interesante porque otros auriculares que he probado normalmente incluyen 3, con lo cual la probabilidad de encontrar una que se ajuste a lo que es nuestra cavidad auditiva aumenta bastante. Estos auriculares disponen de certificación IPX5, con lo cual van a ser resistentes al sudor y a las gotas de lluvia. Los podemos utilizar para hacer deporte al aire libre, pero ojo, lo que no podemos hacer es sumergirlos porque no son resistentes al agua, es decir, no son resistentes para poder nadar o bucear en una piscina, playa, etcétera. Una de las cosas muy buenas que tienen estos auriculares es la gran autonomía que tienen. El fabricante nos dice 9 horas, no exactamente eso, pero sí que nos llegan a 7 horas y media, 8 horas con las pruebas que he venido haciendo. Es decir, con una sola carga al 100% y a un volumen de un 60-65% nos van a aguantar muchísimo a la hora de reproducción continua de nuestro contenido multimedia. Esta gran autonomía de batería también se consigue con la conexión Bluetooth 5.0 que incorporan. Pero aún así, si nos quedamos sin batería, para eso está la caja de carga. Una caja de carga con un muy buen diseño, parecido a la caja de los Apple AirPods, y además una caja que nos permite añadir 36 horas de carga más a los auriculares. Es decir, con esta caja de carga podríamos hacerle hasta 4 cargas completas. En el frontal de la caja de carga nos encontramos 5 luces LED que nos van a indicar el estado de la batería de dicha caja. Así en todo momento sabremos cuándo conectar esta caja de carga a la corriente eléctrica para suministrarle una carga completa. ¿Y cómo se carga esta caja? Pues con un puerto micro USB que en este caso, en lugar de estar situado en la parte inferior como en la mayoría de los auriculares, está situado en un lateral de la caja de carga. Es una cosa que a mí no me gusta demasiado por la forma de colocación del cable, pero bueno, tampoco una cosa muy relevante. Como es típico en este tipo de productos, no nos van a incluir un adaptador de corriente, pero podemos utilizar cualquiera de los que tengamos en casa para cargar nuestro teléfono móvil. Con ese adaptador de corriente y el cable de carga que sí que viene incluido, va a tardar 1 hora y media, 2 horas en hacer una carga completa a la caja. Si me permitís, antes de seguir con el vídeo, comentaros que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos, y es que una suscripción a vosotros no os cuesta nada, es totalmente gratuita y a mí me ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayendo contenido para vosotros. Ahora entonces sería un muy buen momento para pulsar el botoncito de suscribirse y así no perderos nada del canal. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Lo que son los propios auriculares disponen de unos drivers de grafeno de 5,8 milímetros y estos nos van a traer unas consecuencias muy interesantes para nosotros. Vamos a tener unos graves muy profundos, pero a su vez unos agudos bastante equilibrados a la hora de disfrutar de nuestra música. Eso sí, para mí son un pelín exagerados los graves de estos auriculares, pero bueno, para gustos los colores.
Lo que es el sonido es muy nítido, muy cristalino, transparente y además con un volumen bastante aceptable, y todo eso también gracias al chip de Qualcomm, concretamente el QCC3026, que eso sí os he de decir que es un pelín inferior al de los Trosmart Apollo Ball que probaba hace muy poco aquí en el canal, que digamos que estarían a la altura de estos auriculares, es decir, son auriculares bastante pro. Este chip de Qualcomm nos va a proporcionar tecnología aptX que nos va a brindar una baja latencia, concretamente 70 milisegundos, incorporando el códec AAC para iOS y USB-C para Android, con lo cual nos va a permitir disfrutar de nuestras películas y nuestros juegos, además de lo que es el propio audio de las aplicaciones como Spotify, Apple Music, etc. Y todo ello sin ningún tipo de retardo entre lo que es la imagen y el audio, cosa que es bastante importante, como digo, para vídeo y juegos. Lo he probado con la aplicación cliente-servidor multimedia Plex que tengo instalada en mi iPad y, como digo, no hay ningún tipo de retardo. Plex es una aplicación cliente-servidor muy interesante. Yo lo que es la parte servidora lo tengo instalado en un servidor NAS de QNAP. De hecho, hace muy poquito que he subido un vídeo en el canal para que aprendáis cómo se hace, y ahí nos permite tener toda nuestra colección de audio, vídeo, etcétera, accesible desde cualquier dispositivo móvil de los que tengamos por casa. Y por último, comentaros que tienen cancelación de ruido, pero en los micrófonos. Es decir, nosotros vamos a poder utilizar estos auriculares como manos libres, y gracias a esa cancelación de ruido, la persona con la que estamos hablando nos va a escuchar mucho más nítido que en otros auriculares que he probado aquí en el canal. Bueno, y una vez que ya sabéis cómo son estos auriculares Melomanía 1, os voy a comentar cuáles son las cosas que más me han gustado y las que menos me han gustado de los mismos. Me ha gustado mucho la discreción en los oídos. Como digo, una vez que los colocamos parecen tapones y no se nota prácticamente nada que los llevamos puestos. Me ha gustado la buena calidad de audio, aunque para mí un pelín agresiva en lo que son los graves. Y luego me ha gustado mucho que en lugar de ser táctiles incorporen unos botones físicos que nos van a permitir operar con la aplicación de audio que tengamos activa. Lo típico: avanzar, retroceder de canción, iniciar el asistente de voz de nuestro teléfono móvil, pausar las canciones, etc. Y también me ha gustado mucho que nos den la posibilidad de comprar una fundita adicional de silicona, ya que la caja he notado que se le nota mucho la huella, es decir, tiene un acabado mate y como tengamos las manos un poquito grasientas, se queda súper sucia. Bueno, y como todo no va a ser perfecto, ¿cuáles son las cosas que no me han gustado? Lo primero es que no disponen de cancelación activa de ruido, cosa que para mí es importante y más en unos auriculares pro como estos. La única cancelación de ruido que vamos a tener es la cancelación pasiva, es decir, la que nos brindan las propias gomas, que una vez que nos lo introducimos en los oídos nos aíslan del mundo exterior. Tampoco me ha gustado que la caja de carga no incorpore puerto USB tipo C de carga rápida, que agilice la carga de la propia caja, que no se puedan enlazar con más de un dispositivo. Normalmente este tipo de auriculares se pueden enlazar con un máximo de 2 dispositivos de forma simultánea, es otra de las cosas que no me ha gustado. Que no incorporen carga inalámbrica es otra cosa que he echado en falta, ya que muchos auriculares de los que tengo por aquí por casa los dejo en bases de carga que tengo distribuidas por las mismas y es muy cómodo su carga. Y luego para mí el precio es algo elevado, 99 euros cuestan estos auriculares puestos en casa y me parece un pelín excesivo, pero bien es verdad que son unos auriculares que al fin y al cabo nos van a dar una calidad de sonido bastante buena y una duración de batería también muy buena, ya cada uno pues que valore si le merece la pena o no su compra. ¿Son recomendables? Pues en el caso de que te gusten los graves profundos, si quieres unos auriculares de buena calidad, sí que son recomendables. Pero si quieres unos auriculares con un sonido menos agresivo, tal vez otros de los que he analizado aquí en el canal, como los Apollo Ball o los Xiaomi Mi Air TWS2, cuadren más con tu perfil. De todas maneras, os voy a dejar en las notas del vídeo los enlaces de compra por si queréis haceros de uno. Pues nada más, hasta aquí mi análisis de estos Melomanía 1 de Cambridge Audio. Si os ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.